Me siento muy contento, feliz. Gracias a ustedes en su casa por permitir que Farándula Radio Show llegue hasta sus hogares. Para los que no me conocen, les habla su periodista Andy Salas, actual presidente de Acrobarte los Premios Soberanos en la ciudad de Nueva York. Me siento más que contento, como siempre digo, feliz con grandes maestros. Por aquí estaba y está por ahí el mejor locutor latinoamericano, sobre todo perteneciente a República Dominicana, campesino como yo, Francis Méndez. Hay otro campesino que es nuestro queridísimo poeta declamador Fran Adolfo. Hay otro que es medio cibaeño, que es el politólogo, es el catedrático universitario Ezequiel Jiménez. Pero quiero avisarle que estos grandes personajes llegan a ustedes a través de y patrocinado por los periódicos La Nueva Farándula.com y The Latinpost.com. La Nueva Farándula es el único periódico especializado en eventos artísticos y The Latin Post, que es donde nace la noticia. Hoy siempre es política y la política viene emanada, sale de esos dos grandes estirpes, el poeta Fran Adolfo y mi invitado especial Ezequiel Jiménez. Gracias por venir. Muchas gracias por Fran la Adolfo, oportunidad una vez más. Fran Adolfo, aquí está su mano, aquí está su mano, Fran Adolfo. Gracias, aquí hay mucho cariño para ti. Papá es mi sobrino. Sí. Fran Adolfo es un gran dominicano que estuvo exiliado en Venezuela y estamos en política porque esto es chivo y se hiela. Yo no sabía que Fran Adolfo, yo solo lo sabía porque he leído sus escritos, su biografía, que es bastante larga, parecida a la de Ezequiel Jiménez. Entonces, es tan larga que alguna vez uno se confunde, porque es un periódico, no cualquier periódico. Me dijo, fuera de cámara, que vivía en el Guarataro, en Caracas, Venezuela. Es un barrio cerca de Antímano. Eso es puros criminales que hay ahí, porque hay diferentes barrios. En Caracas, Venezuela, Caricuao, la UD3, UD2, UD4, UD5, eso es de los ecuatorianos, eso es delincuencia total. Un edificio parecido a los edificios cancerosos de la ciudad de Nueva York, eso estaba en Venezuela en los años que yo estuve estudiando allí. Ahora, Guarataro, Antímano, esas son las zonas donde se crió el salsero, el rumbero Oscar de León. ¿No entiendes? Ahora, Petare, ni hablar, porque ahí es la cosa grande. Y si vamos pro patria, es mayor. Háblame un poquito, o dile tú a Ezequiel, qué es lo que era Venezuela en esos tiempos. ¿Cómo fue tu exilio? Bueno, yo creo que Ezequiel y yo hemos conversado así, de una manera informal, sobre ese particular de mi exilio que procede por el acontecimiento que se dio en República Dominicana con la invasión norteamericana, porque lo de la llegada de la tropa norteamericana a República Dominicana fue una invasión. Fue una invasión. ¿Parecía la de Ucrania? No, lo de Ucrania, ahí no salimos, lo de Ucrania no es una invasión. Es una invasión. Pero sigue en Venezuela, porque ese tema lo va a dislucidar tú y el grande, Ezequiel Jiménez. Bueno, ese asunto, la invasión obedece a que fueron invitados. Como también fue invitado Haití a República Dominicana cuando Haití entra a a la parte de Haití español. Invitado. Fueron invitados. Fue invitado por el gobierno de la independencia efímera de Núñez de Cáceres. Por un acuerdo que tuvo Núñez de Cáceres con Bolívar, porque cuando Núñez de Cáceres enarbola la independencia del Haití español de España, no tenía a dónde ir, no había cómo. Entonces va a la Gran Colombia, que ya Bolívar estaba en su campaña emancipadora, fue a la Gran Colombia a buscar respaldo, a colocarse debajo de la sombrilla de la Gran Colombia, y Bolívar, cuando vio el proyecto de constitución, no había la evolución de la esclavitud. Entonces, como Haití en ese entonces se había apropiado de los recursos del ejército francés con la independencia de Haití, heredó del ejército francés una cantidad enorme de dinero, de recursos económicos, armamentos,
otro tipo de recursos humanos, médicos, curanderos, profesionales. Entonces, ellos habían hecho una revolución para independizar, abolir la esclavitud del pueblo haitiano, y no era verdad que entonces ellos iban a apoyar a un régimen vecino de esa gran nación que se independizó. Fran Adolfo, esta es una historia larga, yo sé que es muy larga. Vamos a darle. Estoy hablando de la parte histórica. Ya, gracias, gracias. Yo sé que esto es la- bonito, todo es interesante. Lo Bien. tuyo es inmenso, como es tu forma de hablar, Bueno. en tu poesía, en tu declamo que ¿A eres. dónde quieres llegar? Dime, ¿dónde quieres ir al meollo? ¿Qué parte de la problemática tú quieres que tratemos? Bueno, quiero que tratemos de lo que está pasando en Ucrania y Rusia. Y para eso tenemos dos invitados. El principal es Ezequiel Jiménez, catedrático universitario y politólogo por demás. Y tú que eres un gran maestro que abarca muchos campos. Politólogo, locutor, comunicador, poeta, declamador. Un comunicador informado, que estoy al día dentro del acontecer mundial. Bueno, Multifacético, te cedo el paso para que tú Vamos a trabajar, Okay, ok. vamos a trabajar en la situación en que está hoy mismo, que se está desarrollando hoy mismo la situación bélica en Ucrania. Con el último, con la fuerza de ataque con que Putin ahora mismo acaba de remeter contra la parte este de la isla, de la zona ucraniana. Sí, bueno, precisamente ayer, después de una especie como de pausa en ciertas áreas de Ucrania, el señor Putin, el líder de Rusia, pues decidió avanzar un poco más en lo que es la parte este de Ucrania. Evidentemente, esa parte era de esperar después que Ucrania anunció que había hundido El barco, un misil, había pegado. el buque insignia de Sí. la Armada Naviera peruana. Sí, bueno, normalmente así veo que los medios occidentales se refieren a ese barco, con la pero no muerte creo de que sea, no 30 creo que 37 sí, marinos. personalmente no creo que sea algo un barco insignia, aunque sí muy importante porque es un barco bien viejo. O sea, no es un barco moderno, y Rusia tiene equipos muy modernos, incluyendo aviones de combate, ¿no? Pero en definitiva sí él arreció los ataques, le dio un ultimátum, a los soldados ucranianos que aún se mantienen o se mantenían resistiendo en Mariupol, porque esa zona, Mariupol de Ucrania, es muy importante estratégicamente en términos económicos y claro, en términos... pierde el mar. Pierde el Mar Negro. Correcto, y es un mar que no se frisa y para ellos es muy importante. Pero en definitiva, este conflicto, ¿hacia dónde va a terminar? Bueno, evidentemente va a terminar. ¿Cuándo? Hasta ahora yo no veo posible una fecha más o menos corta, a mediano plazo, en que ese conflicto pueda terminar. Ese conflicto puede terminar la próxima semana, puede terminar en un año, puede terminar en 2 años, eso es indefinido. Ahora, lo importante sí es que realmente allí están todos los resultados que dan este conflicto de esa naturaleza, muchos muertos, muchas personas, muchos desplazados, muchos edificios destruidos. Sin embargo, lo que yo no veo hasta el momento es como un gran esfuerzo diplomático, específicamente de los países que son miembros de la OTAN, y mucho menos de los Estados Unidos, que es el líder de esa alianza político-militar que es la OTAN. Aún desarrollándose una especie de conversación, de diálogo de paz entre el gobierno de Ucrania y el de Rusia, conducido por Turquía, que precisamente el presidente ucraniano dice que suspendió esos diálogos por la arremetida de las tropas rusas en Ucrania, ¿no? Pero aún así, parece que la OTAN no ha dado una señal, y Estados Unidos específicamente, que está interesado en una solución negociada y diplomática a ese conflicto. Porque para mí es muy extraño, porque los Estados Unidos es la primera hegemonía, o el primer imperio, como se le quiera llamar, que siempre le ha dado más paso a la diplomacia antes de actuar militarmente. Pero en este caso no veo que ha dado una señal de eso. Sin embargo, lo que sí hemos
hemos visto grandes sanciones económicas a Rusia, que dentro de lo que son los medios de comunicación occidentales, el que lo escucha puede pensar que realmente se está haciendo una gran embestida que puede vencer a Rusia y a su líder, el señor Vladimir Putin. Evidentemente en la práctica eso no es real, porque todavía los mayores bancos rusos siguen conectados a lo que es al SWIFT, lo que es el sistema financiero internacional. O el equivalente asiático. Ya en este caso, más o menos, quizás sí, en el caso de China, porque China tiene su propio sistema financiero. Claro. No, pero en este caso, como Rusia sigue siendo, por ejemplo, el gran proveedor de energía a países, por ejemplo, como Alemania, que es el país de la Unión, miembro de la Unión Europea, Francia, más próspero y más influyente. Pero sin embargo, la energía, el 40% de la energía de Alemania sale de Rusia. Entonces, Alemania necesita pagar esos combustibles y otros países de Europa, aún Rusia tenga sanciones. Por eso es que los mayores bancos de Rusia siguen conectados a ese sistema para que Rusia pueda seguir recibiendo el pago de esos combustibles, el gas natural especialmente, y no se lo corte. ¿Por qué? Porque si la Unión Europea o los países que dependen mucho de esa energía deciden no comprar, eso creará un problema económico extraordinario y prácticamente hasta una revolución interna en un país de eso. Es una de las estrategias que se ha barajado mucho en la situación de hoy. Sí, porque el problema, aún así, eso no sería mucho problema para Rusia, aunque el embargo ya definitivamente es un problema. Pero el asunto es que tú tienes a China y a India, los cuales han sido presionadas por los Estados Unidos para que actúen en contra de Rusia y Putin, y ellos en este momento se han negado, que ellos no quieren ser parte de eso. Inclusive el ministro de Relaciones Exteriores de la India la semana pasada le contestó al presidente de los Estados Unidos cuando sintió que los Estados Unidos estaban presionando a la India para que cortara los lazos comerciales. Y él le dijo, no, un momentito, apunten para la Unión Europea, para Europa, que ellos son los que están tragando la mayor parte de la energía rusa. Nosotros cogemos una parte, pero nosotros no somos la persona que ustedes nos van a meter, prácticamente, que nos van a meter en este problema, a coger parte en un lado para otro. Entonces, en ese sentido, pues, hay una situación que evidentemente, pues... El mismo caso que se planteó a través de Pakistán, que sabe que la India y Pakistán tuvieron sus diferencias y de ahí surge entonces Pakistán. Bueno, ellos la tienen, ellos lo que la calman por tiempo. Y más ahora Estados Unidos presiona a Pakistán para que también se sume a la presión de China, para que China intervenga en favorecer a que aquello tenga una solución negociada. Pero el asunto está en que la situación negociada no está progresando, porque ahora mismo el presidente de Ucrania definitivamente no aceptó el emplazamiento que le hizo Putin, de que se rindieran para ellos poder entrar en mesa de negociación. Entonces le dijo que no iba a rendir, que no iba a rendir las tropas y que iba a preferir mejor hasta el último soldado llegar a las consecuencias. Bueno, una cosa es la narrativa pública, o sea, que da un gobernante, un líder a los medios de comunicación, y otra cosa es lo que se cocina por atrás de la puerta. O sea, una de las cosas que yo imagino que tiene el presidente de Ucrania es una gran presión interna, porque esos muertos, en algún momento eso hay que pararlo. Y realmente eso se puede convertir en un momento determinado en una presión interna para ese presidente y los que gobiernan, ¿no? Sin embargo, ya ellos han solicitado, en conversaciones por atrás, a que China sirva para presionar a que se busque una solución diplomática. Porque evidentemente es posible que el presidente de Ucrania tuviera 100% seguro que cuando Rusia entrara ahí, que la OTAN se iba a envolver directamente en ese conflicto frente a frente con Rusia. Lo que me dice a mí que si de ser cierto así, entonces este señor políticamente es muy ingenuo en términos de que no sabe cómo los poderes y las superpotencias se manejan. Por ejemplo, ¿cómo usted sabe cómo se manejan los superpoderes? Por ejemplo, usted chequea quiénes son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Sí, mira lo que sucede. Usted nunca ve esos poderes enfrentados uno con otro frente a frente. Indirectamente ellos se Y enfrentan. estando yo ahí Mire, mismo. en la Guerra Fría, que es uno de los ejemplos ilustrativos más importantes que usted le puede ver, para que usted vea cómo los poderes no chocan uno con otro directamente. Cuando un poder de esto, del Consejo de Seguridad Permanente, tiene un conflicto, trata de conseguir una resolución del Consejo Permanente para que los respalde, para ellos hacer lo que ellos quieren hacer, por algún lugar de eso. Si ellos no lo consiguen, ellos se van por su cuenta individualmente y lo hacen. Y ninguno de los otros miembros que están ahí permanentes salen a enfrentarlo cara a cara. ¿Qué sucedió ahora recientemente, hace un par de días? El gobierno ruso le mandó una nota diplomática a Washington, el Departamento de Estado, una nota diplomática que en el mundo diplomático, lo que es la política internacional, tiene una amenaza prácticamente directa. ¿Qué le dijo? Bueno, en las ayudas que ustedes mencionaron que le iban a mandar a Ucrania, hay armamento, hasta ahora se le había estado ofreciendo armamento defensivo a Ucrania. No ofensivo. Exacto, entonces ellos detectaron que ahí hay armamentos ofensivos para atacar. Y le dijo, si eso sigue sucediendo, y si ustedes insisten en eso, nosotros vamos a considerar un enfrentamiento directo con ustedes. ¿Qué es lo que le dice eso? Que si ustedes siguen en esa actitud, nosotros vamos a considerar que estamos en guerra con ustedes. Ustedes tienen soldados en toda parte del mundo. En Polonia tienen 30,000. Y eso es lo que quiere decir, aunque no siga directamente. Eso pueden ser blanco nuestro. Porque ¿qué es lo que sucede? Miren qué es lo que sucede. En encuestas recientes, aparentemente el señor Putin tiene un 76% de apoyo. Eso es muy importante para un país en conflicto, un conflicto militar como este. Pero es un pueblo guerrero. El cual, pueblo guerrero. Rusia no ha declarado guerra. Si usted se da cuenta, lo que él anunció cuando entró en ese conflicto fue operaciones militares especiales. Rápida. No necesariamente rápida, porque esos son individuos, esos son planteado. hombres de Estado. Bueno, eso es lo que se puede asumir y lo que se le puede sumar a él en términos de narrativa mediática para tratar de minimizar como el desplazamiento de la bomba nuclear, de la ojiva nuclear. Sí, mire qué es lo que sucede. Para Ucrania es una guerra. Pero en el caso cuando una superpotencia... Una guerra que viene desde el 14. Mire, ese conflicto comienza desde muchos años antes. Porque es un conflicto más de la OTAN. Bueno, realmente, sí, indirectamente. Lo que han hecho estos poderes es... Crimea primero. Sí, no, lo que han hecho todos estos poderes, lo que hacen las superpotencias es poner a alguien en el medio. Claro. Como fue Cuba en un momento determinado, ¿no? En los 60. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese es un conflicto, por ejemplo, de la OTAN y Rusia, porque la OTAN quiere avanzar y expandirse más. La OTAN surge como fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, con 12 miembros, y donde llega un acuerdo con Rusia, porque Rusia en la derrota el pacto de Varsovia se cansa. Sí, pero que el asunto es que después de la Segunda Guerra Mundial, los poderes se reparten en el mundo. Le dicen, esta zona es zona tuya, esta es la tuya. Yo no voy para allá, tú no vienes para acá. Con el derrumbe de la Unión Soviética, por ejemplo, en el principio de los 90, la OTAN vio, antes de eso ya se había comenzado a expandir. Hoy tiene como 30 miembros. Sí, ahora pero los últimos pero la OTAN no, ellos solicitaron. Pero el asunto es que con el derrumbe de la Unión Soviética, la OTAN entendió que era el momento para avanzar porque su adversario estaba débil. Y claro. Y eso realmente Rusia lo tuvo que ver con una humillación y una impotencia que no la podía aguantar. ¿Qué sucede? En ese caso, Rusia podía ser tratado como lo trató la OTAN, avanzó hacia ciertos países para acorralarlo más. Sin embargo, los rusos, que son gente que no son ninguno tonto, encontraron el líder que ellos andaban buscando. El líder que le devolviera algún tipo de dignidad, algún tipo de prestigio y que lo ayudara a volver a tener algún significado en la arena internacional. Porque Rusia para esa época que se derrumbó, no tenía dinero ni siquiera para pagar a los soldados. Entonces, ¿qué sucede? Ahora que Rusia se fue posicionando, cuando la OTAN ahora quiere avanzar para Ucrania, Rusia le dice, no, señor, yo no soy Rusia la de los 90, cuando ustedes se asumaron países que ustedes no estaban supuestos a sumarse, porque los acuerdos que nosotros teníamos no eran eso, entonces ahora yo tengo para responder. Entonces, ¿qué sucede? Ahora estamos en la situación de que la OTAN
tiene dos opciones. La opción es armar una guerra nuclear con Rusia o tener que emplearse a fondo en una negociación diplomática para buscar una solución. Una guerra nuclear entre la OTAN y Rusia puede ser prácticamente ¿Tú una lo ves? amenaza ¿Tú, para el tú lo vislumbras esa Bueno, guerra nuclear? ¿Tú la todo, vislumbras? todo está dentro de la posibilidad porque las posiciones de cada quien están muy radicales. Mire, Rusia no va a salir de ahí de Ucrania hasta que Putin no consiga más o menos lo que quiere. Porque mire lo que sucede, las guerras, y yo lo he dicho en otras ocasiones, las grandes guerras en la humanidad se han dado por dos cosas, por territorio y por poder económico. Sobre todo el poder económico. Exacto, entonces Rusia no va a aceptar bajo ningún concepto que los cañones de la OTAN se le planten en su patio trasero. Es como tú pensar que los Estados Unidos va a aceptar, por ejemplo, que una nación de esta que hace frontera con ellos, le planten, por ejemplo, los cañones y las armas nucleares rusas en la frontera. Hipotéticamente hablando, en el caso específico de que Putin ha dicho que ya ellos tienen distribuido las ojivas nucleares en determinados puntos estratégicos para protegerse frente al avance que está teniendo la OTAN, como por ejemplo ahora mismo hay posibilidad de que Finlandia y Noruega Suecia y Suecia puedan ingresar, y ya está de hecho prácticamente están aceptados, pero que no es menos cierto que en Polonia hay, como tú bien apuntaste hace unos segundos atrás, de que ya hay más de 30.000 tropas que permanente han estado ahí en Polonia. En Polonia. Porque Polonia es miembro de la OTAN. Porque es miembro de la OTAN, pero que también de Checoslovaquia y también Hungría. Mire qué es lo que sucede. Fíjense qué es lo que sucede. Déjame terminar de plantearte la pregunta, porque sí. el caso es que la tercera guerra mundial prácticamente está al pie de la esquina. Porque el ataque que ha recrudecido Putin en la parte este de Ucrania, más el recrudecimiento de los avances en el sostenimiento de las dos repúblicas que ellos se anexaron junto con Crimea, que los ucranianos han decidido sostenerse allí a base de fuego, de sangre y fuego, aún no haya posibilidades porque el poderío ruso... Perdón, la pregunta específicamente que le quiere hacer a mi querido... Ya yo se la hice. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es que si la posibilidad de la tercera guerra mundial está nublada. Sí, mire, todavía yo no veo... Ya nos queda un minuto. Sí, todavía yo no veo esa probabilidad, porque yo no creo realmente que los líderes de la OTAN sean tan tontos para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque el mundo no es el mundo del 1945 después de la Segunda Guerra Mundial. Ya hay superpotencias como China, como la India y otros países que están demandando un nuevo orden mundial. O sea, el mundo se ha manejado con el orden que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el poderío chino no estaba, por ejemplo, en toda su capacidad como hoy, que le disputa el liderazgo internacional a los Estados Unidos. No estaba la India tan fortalecida, no estaba Irán tan fortalecido. Entonces, todos esos nuevos valores, por ejemplo, que representan Occidente, que no son tan bienvenidos en países como China, como Malasia, como Rusia, en términos de lo que es toda esa política de género, que eso va a traer muchos problemas en la humanidad, ¿sabe? Porque ya los Estados Unidos no están en la capacidad de imponer todos los valores de Occidente a países como estos, porque ya estos países no son países débiles, estos son países que tienen influencia global. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo uno lo puede hacer si quiere. Ahora, si usted es una persona que tiene 5 sentidos, juicio, todo lo que usted va a hacer, usted siempre va a pensar en consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Entonces, los líderes políticos no toman decisiones y las consecuencias que eso le puede traer son peores que las que ellos pueden conseguir. Entonces, en ese sentido, no podemos asumir que la OTAN es el mundo, que la OTAN es la humanidad y que la mayoría de los países son miembros de la OTAN y que la mayoría de las culturas y los continentes comparten los valores que el Occidente quiere imponer. Occidente no tiene una posición de imponer valores. Dejémonos que la situación hable por sí misma, y dentro de las próximas horas nosotros vamos a ver el desarrollo que está aconteciendo ya con el avance ruso, que es definitivo. Ya ellos decidieron tomar los toros por el cuerno, y veremos qué va a pasar en estas horas por venir.